Antes de empezar, me gustaría señalar que hay menos de media docena de fotos del HMS Porcupine en sus diferentes formas que se pueda decir con certeza que son de ella. Ahora, lo curioso es que sé que hay una carpeta en los archivos nacionales que tiene al menos una docena de fotos de ella, lo que duplicaría, bueno, técnicamente triplicaría la cantidad de fotos accesibles en el dominio público fácilmente accesible del barco. Esa carpeta está reservada para mi próxima visita al archivo, así que por ahora solo podrán ver algunas fotos del Porcupine, pero también lo complementaré con algunas fotos de algunos de sus barcos gemelos y demás, y espero que vean por qué. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real reconoció una grave escasez de escoltas. Ya lo habían reconocido algún tiempo antes, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial realmente lo dejó claro. Aunque ya había muchas embarcaciones de guerra pequeñas en construcción, nadie realmente anticipó que la guerra llegaría tan pronto. El destructor favorito de la Royal Navy, clase L y M, tenía un desplazamiento estándar cercano a 2.000 toneladas, 6 cañones en 3 montajes dobles y 2 lanzadores de torpedos cuádruples como armamento principal. Aunque había debate sobre el equilibrio entre el poder antisuperficie y antiaéreo en los destructores de la Royal Navy, el principal problema al estallar la guerra era que estos barcos eran más grandes y complejos, por lo que su construcción requería más tiempo y dinero que los destructores anteriores. Esto significaba que entrarían en servicio más lento y que su tamaño y complejidad exigían al máximo a astilleros que antes construyeron destructores para la Royal Navy. En la Primera Guerra Mundial, hubo un programa exitoso de lo que se llamaban destructores de emergencia de guerra, y se decidió repetir el ejercicio, en principio para acelerar el proceso. Se usó como base el casco, ligeramente más pequeño, de los destructores clase J anteriores, con casi 1.700 toneladas de desplazamiento estándar, algunas modificaciones y mayor carga, simplemente volviendo al armamento estándar de los destructores de la Royal Navy de principios y mediados del período de entreguerras: 4 cañones individuales de 4.7 pulgadas y un par de lanzatorpedos cuádruples. Este formato reduciría el tiempo promedio desde la colocación de la quilla hasta la puesta en servicio en aproximadamente 6 meses, quedando en unos 18 meses más o menos. Esto coincidía con el tiempo promedio desde la quilla hasta la entrada en servicio de los destructores clase Fletcher, y permitiría distribuir mejor los recursos limitados, ya que los 12 cañones que se necesitarían para armar 2 de la clase L o M podrían equipar 3 barcos de la nueva clase O. El armamento, común en destructores anteriores de 1.300 a 1.400 toneladas, también, en teoría, permitiría llevar más peso de armas antiaéreas y antisubmarinas. También, los nuevos sensores como el radar y otros sistemas que empezaban a estar disponibles. Sin embargo, ese argumento sobre el armamento antiaéreo aún seguía en curso. Algunos clase O cambiaron un lanzador de torpedos por un cañón antiaéreo de 4 pulgadas durante su construcción para mejorar la defensa aérea. Luego se decidió reemplazar todo el armamento de 4.7 pulgadas por cañones de 4 pulgadas. Así, la clase P se lanzaría, en su mayoría, con 5 cañones individuales de 4 pulgadas con mejor elevación que los de 4.7 pulgadas y un lanzador cuádruple de torpedos. Gracias a esto, a mitad de la construcción cambiaron las órdenes para quitar el cañón de 4 pulgadas y volver a instalar el segundo lanzador de torpedos. Puedes hallar fotos de destructores clase O y P con 4 o 5 cañones y 1 o 2 lanzatorpedos. Esto puede ser confuso. Los últimos 3 de la clase P construidos fueron el HMS Penn, el Petard y el Porcupine, todos puestos en grada el 26 de diciembre de 1939. El barco Porcupine fue botado en junio de 1941 y entró en servicio en agosto de 1942. Tras rápidas pruebas en el mar, fue enviada a Scapa Flow para completar su preparación con la flota local, pero varios barcos clase P fueron asignados a la Fuerza H en Gibraltar antes de la Operación Antorcha.
Así que fue reasignada a la tercera flotilla de destructores junto con 4 de sus compañeras, Pantera, Perdiz, Explorador y Penn. Y ya que iba en esa dirección de todos modos, fue asignada como escolta de varios convoyes que se dirigían al Mediterráneo Oriental en preparación para los desembarcos de la Operación Antorcha mencionados anteriormente. En noviembre de 1942 se invadió el norte de África controlado por la Francia de Vichy y Puerco Espín participó, aunque no directamente, en los desembarcos. En cambio, formaba parte de una fuerza que escoltaba 3 buques capitales británicos, un crucero de batalla y 2 acorazados, y 3 portaaviones que estaban posicionados para evitar cualquier interferencia de la Regia Marina o de los barcos de la Marina Nacional de Tolón durante los desembarcos. Como ni las fuerzas de Vichy ni las italianas terminaron zarpando, la fuerza de bloqueo se disolvió una vez que se aseguró el control en tierra y para Puerco Espín fue volver al deber de escolta de convoyes. La clase P era favorecida, ya que su armamento de 4 pulgadas la hacía capaz entre destructores británicos de la guerra para enfrentar aviones enemigos. Pero esa configuración de calibre pequeño y único lanzatorpedos los hacía menos ideales para tareas en la línea del frente. Al usarlos en convoyes, liberaban a otros destructores para tareas en el frente. Y eso nos lleva a diciembre, específicamente a diciembre. El 8 de diciembre de 1942, Porcupine integraba una escolta de 5 barcos junto a los destructores Antelope, Boreas, el HMS Vánok y el polaco Bliskowica. Su trabajo era escoltar a los barcos de tropas Otranto y Tegelberg, así como al barco de apoyo de submarinos Maidstone desde Gibraltar. Primero visitarían la recién capturada Orán y luego se dirigirían hacia Argel. Al llegar a Orán, el Otranto se separó del convoy y entró al puerto con el Boreas y el Bliskowica, mientras el Antelope, Vánok y Porcupine escoltaban al Tegelberg y al Maidstone. En la noche del 9 al 10, varios submarinos alemanes patrullaban la zona, uno de los cuales fue detectado por radiogoniometría de alta frecuencia, por lo que el pequeño convoy cambió de rumbo para evitarlo. Ya sea que ese submarino se cruzó en su rumbo o había más de uno en la zona, porque cerca de la medianoche el U-602, un tipo 7, apuntó al Maidstone, que tenía problemas de motor. El U-602 disparó sus 4 tubos lanzatorpedos delanteros. En la noche, el vigía vio las estelas de los torpedos, pero ya era demasiado tarde. 3 torpedos fallaron, 2 pasaron por delante y 1 por la popa del Maidstone. El último torpedo pudo estar dirigido a Miss Astern o al objetivo, pero nunca lo sabremos. La tripulación del Maidstone lo agradeció, ya que el Porcupine, que navegaba junto a ellos, estaba justo en la trayectoria del arma. De pronto, una enorme columna de agua se alzó en medio del barco, dejando un agujero mayor que el frente de la mayoría de las casas en el costado, a la altura de la sala de máquinas. El barco rápidamente comenzó a inclinarse hacia babor, solo para que el daño causara que el motor de babor simplemente se desprendiera y cayera limpiamente por el agujero, lo que de alguna manera compensó la entrada de agua, pero ahora dejó al barco escorado fuertemente hacia estribor en su lugar. Mientras se recuperaban, notaron que el daño era inusualmente localizado. Apuntalaron los mamparos para contener la inundación, encendieron los generadores de emergencia y hallaron solo 10 bajas, 7 muertos y 3 heridos. También descubrieron que el lanzador de torpedos delantero faltaba, ya que la explosión probablemente lo había arrojado por la borda como una especie de heraldo para el costado de babor. ¡Motor! El HMS Vánok remolcó el barco, retiró al personal no esencial y envió una transmisión sobre la situación, aunque la tripulación del Puerco Espín consideró exagerado describir su barco como inutilizado y hundiéndose. Pero su opinión cambió al amanecer mientras el barco seguía hundiéndose. Pronto, el Puerco Espín avanzaba remolcado solo con los equipos de control de daños a bordo. Afortunadamente, uno de los que vio el mensaje de Vánok fue el capitán, y luego contraalmirante Eduardo Ellsberg de la Marina de Estados Unidos. Durante la guerra rescató barcos en África y el Mediterráneo, disfrutándolo.
Para frustración de muchos comandantes del eje, parecía decidido a deshacer solo todo el trabajo que los capitanes del eje habían hecho hundiendo barcos. Ellsberg calculó que le tomaría unas 10 horas al Porcupine llegar a Orán a una velocidad de unas 3 nudos desde la última posición reportada, pero también pensó que probablemente no iba a durar tanto. Así que rápidamente consultó un mapa y descubrió que había un pequeño puerto en Arzu, lo que solo requeriría que el barco averiado recorriera aproximadamente la mitad de la distancia para llegar ahí. Ellsberg ordenó desviar el barco, pidió una lancha torpedera en Arzu y luego salió en jeep, dirigiéndose primero al Royal Fleet Auxiliary King Salvor, un barco británico de salvamento con el que estaba trabajando para reparar varios buques dañados en batalla que ya estaban en Orán. Pidió prestado a un ingeniero y ordenó descargar bombas portátiles, buzos y equipo de salvamento del barco. Un camión los recogería cuando estuvieran listos, antes de que ordenara a su conductor ir rápido hacia Arzu. Logró mantener 60 millas por hora en un jeep de la Segunda Guerra Mundial, pese a las carreteras malas y sinuosas entre los puertos. Ellsberg y su nuevo ingeniero, Jock Brown, abordaron una MTB y se dirigieron al mar 30 minutos después de salir del King Salvor. De vuelta en el mar, la fragata HMS X había tomado el remolque mientras el Banach daba vueltas para proporcionar escolta antisubmarina. Pero a medida que la escora del Porcupine aumentaba, empezaron a arrojar por la borda todo lo que podían encontrar y desprender de las cubiertas, excepto los torpedos del lanzador de popa, que estaba atascado e inmóvil. Pero ahora parecía cada vez más una batalla perdida, pues la velocidad del Porcupine bajó de 5 nudos bajo remolque a solo 1 en la mañana. Banach daba vueltas acompañado por una aeronave de patrulla con tareas antisubmarinas, y poco después de la 1 llegó la lancha torpedera rápida de Ellsberg. Para ese momento, la popa del Porcupine casi tocaba el mar y reportó que quedaba poco francobordo a mitad del barco en estribor, pues tenía una escora de poco más de 20 grados. La lancha torpedera rápida se había acercado inicialmente por el lado de estribor del barco, esperando que una embarcación que había sido alcanzada por babor estuviera escorada hacia ese lado. Por el motor faltante, la escora se invirtió y la lancha torpedera tuvo que rodear el Porcupine para llegar al otro lado. Ellsberg y Brown saltaron desde la lancha torpedera y cayeron en una red de abordaje por babor delante del gran agujero en el casco y subieron rápido a bordo. Después de establecer lo básico de la situación con el capitán del barco, Ellsberg se dirigió cuidadosamente hacia popa por las cubiertas empapadas de aceite, presenciando la inquietante imagen de lo que quedaba de la estructura del barco. Alrededor del agujero del torpedo, la estructura se flexionaba hacia arriba y hacia abajo con las olas, casi de manera independiente de las secciones de proa y popa del barco. Acompañado por Brown y el ingeniero jefe del Porcupine, Bartley, Ellsberg descendió a los compartimentos que se inundaban constantemente abajo, tratando de descifrar cómo el agua estaba pasando por alto los mamparos reforzados. Finalmente, Brown notó una filtración leve en 2 lugares. Eran conductos de acceso a los pasillos del eje de la hélice, y aunque estaban cerrados herméticamente, la inmensa presión hacía que el agua subiera y pasara por ellos. Brown halló un martillo y se sumergió en el agua aceitosa para apretar los cerrojos de estribor lo más posible. Bartley luego tomó el martillo y repitió el ejercicio en la escotilla del lado de babor, que estaba en agua un poco menos profunda, pero no sirvió de nada. Aunque los cerrojos se martillaron lo más cerrados posible, las escotillas eran de un metal demasiado ligero para soportar la presión. Ambos hombres dijeron que sintieron que se abombaron hacia arriba. Así que, sin importar qué tan apretados estuvieran los cerrojos, la deformación de la escotilla en sí significaba que simplemente no sellarían correctamente. Ellsberg optó por intentar 2 acciones distintas. Mandó al hombre cubierto de aceite a buscar al carpintero para instalar vigas de apuntalamiento en la cubierta. Si se cortaban a la medida y se clavaban contra escotillas y techo, podían volver a colocar las cubiertas delgadas, en parte solo deformándolas al revés.
Mientras tanto, él y Barley buscaron una bomba portátil, encontrando una pequeña bomba manual que justo estaba siendo reensamblada después de haberse atascado con escombros esa misma mañana. La bomba pequeña no podía con el flujo, así que fueron por una bomba eléctrica más potente a las salas de calderas delanteras, donde funcionaba bien con las fugas menores que había. Ellsberg y Bartley formaron un grupo de trabajo al considerar que las fugas en la sala de calderas eran menores comparadas con el agua que entraba en popa, subir la bomba y su cableado, moverla a popa y volver a ponerla en marcha para bombear el agua de popa. Mientras tanto, Brown logró organizar las vigas de apuntalamiento y, entre ambas medidas, la inundación fue en gran parte detenida, aunque, curiosamente, los niveles de agua no estaban bajando. Esto sorprendió a todos, ya que la bomba eléctrica tenía mucha más capacidad que la pequeña filtración que subía por los ejes de las hélices. Se supo que una portilla de aire en un camarote solía gotear antes de que el barco fuera impactado. Ahora, sumergida y cubierta de escombros y aceite, debe estar aportando al agua que entra. Aunque no era lo ideal y no se podía acceder a la portilla de aire con fuga, al menos el barco ya no tomaba más agua. Esto significaba que, aunque iba lenta, aún podría llegar al puerto, salvo que hubiera interferencia externa. Esto fue una decisión arriesgada. Con la popa estabilizada, Ellsberg y el capitán Stewart debían evaluar la durabilidad del barco. Viajaban a 3 nudos, pero concluyeron que el revestimiento roto del centro del barco forzaba demasiado, así que pidieron al X reducir la velocidad a 2 nudos. Eso implicaría más tiempo en el mar y mayor riesgo de que un submarino alemán regresara para atacarlos. Pero la alternativa era seguir avanzando a la velocidad actual, y las fuerzas que experimentaba el barco significaban que podrían arriesgarse a una falla estructural completa. Al caer la noche, algún valiente marinero logró encontrar una ruta segura y seca hasta la bodega de ron, y toda la tripulación del barco fue fortalecida con una ración doble de ron, aunque muy retrasada. Finalmente, el barco entró en la sombra del Cabo Carbón y el mar se calmó, permitiéndoles avanzar hasta 3 nudos. Aunque Ellsberg señala en su informe que la X parecía interpretar este límite de velocidad de 3 nudos de manera algo liberal. La procesión se detuvo a 1 milla de Arzu, y el remolque se entregó a un remolcador o barco pesquero, según a quien preguntes. Desde el puerto, que los tomó con una línea más corta, adecuada para entrar al estrecho puerto. Por un tiempo, sin embargo, quedaron inmovilizados, ya que un grillete oxidado en la línea del ancla que se había usado para remolcar el barco hasta ese momento estaba retrasando el proceso mientras intentaban soltar la línea. Finalmente, esto se resolvió simplemente cortando la línea a la que estaba sujeto el grillete, dejando caer el cable del ancla y permitiendo que el barco siguiera avanzando. El Porcupine fue trasladado al muelle principal, donde ya estaban las bombas y equipos que Ellsberg pidió al King Salvor. El barco fue achicado por la tripulación de salvamento durante la noche, mientras la tripulación original y Ellsberg descansaron, y el resto del barco fue apuntalado. Al amanecer, ella estaba derecha y en buen estado nuevamente, y prácticamente seca, con la excepción, por supuesto, de la sala de máquinas inundada. Ellsberg regresó a Orán, donde pronto apareció el puercoespín. Tras reforzarla, la remolcaron al puerto más grande para intentar repararla. Se consideró soldar vigas de acero en el costado de babor para reforzar el barco, remolcarlo al Reino Unido y reacondicionarlo para un futuro servicio. Pero una vez que la sacaron del agua en un dique seco flotante que había sido rescatado anteriormente después de los intentos de Vichy de hundirlo, quedó claro que casi no quedaba nada de la sección central, aparte de la cubierta superior, con lo que pudieran trabajar. Ellsberg se preguntó al verla fuera del agua cómo logró mantenerse unida. Entonces se decidió terminar lo que el torpedo inició, partir el barco en 2, quitar la estructura central dañada, sellar ambas mitades y remolcarlas por separado a casa. El plan en ese momento era construir toda una nueva sección central y luego soldar el barco de nuevo. Para el verano de 1943, con ambas mitades del barco de vuelta en el Reino Unido, decidieron que era más rápido construir más destructores.
y así que las dos mitades se convirtieron en cascos de alojamiento en Portsmouth, llegando a ser conocidas como HMS Cerdo y HMS Pino para la proa y la popa, respectivamente. Aquí pasarían el resto de la guerra, primero como barcos de alojamiento, luego en dragaminas y después en administración. Fueron dadas de baja y vendidas para desguace en verano de 1946, sumándose a la larga lista de la Marina Real. Barcos que fueron partidos en dos o de alguna otra manera reducidos a mucho menos de lo que alguna vez fueron. Antes de eso, continuando en algún servicio activo.